Bueno, estamos con poco quórum, por no decir que estamos sin quórum. Estamos. Bueno. Hola, buenas noches. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, tenemos. Recién estamos entrando en las 8 de la noche. Chicos, ¿tienen alguna duda hasta ahora de lo que hemos venido viendo hasta ahora? Yo no tengo una duda, pero quería hacerle una consulta, profe, Dale. porque cuando comenzó con las clases de riesgo, ¿era? Del sistema de riesgo, dijo que nos iba a subir un video de Mario Ackerman, ¿puede ser? Ah, correcto, sí, sí, sí. Este, en verdad, sí, está en realidad no es que lo voy a subir, digamos, le pongo el link, está en derecho abierto o sea, viste que la facultad tiene una colección de videos en derecho abierto y hay sobre los titulares de cátedra y hay una charla de Mario Ackerman que tendrá, creo que serán 2 videos de 20 minutos, una cosa por el estilo. Pero sí, tenés razón, estoy debiendo eso, así que te pongo el link, digamos. Porque justamente lo que se ve ahí es la diferencia entre los dos regímenes, digamos, ¿no? En realidad, que podemos hacer algún comentario sobre este punto, que son el tema de los accidentes y enfermedades inculpables, ¿no? Es decir, esto tiene una regulación en la ley de contrato de trabajo a partir del artículo 208 y a diferencia de lo que son los accidentes de trabajo, eh, estos accidentes o enfermedades inculpables en principio no tienen origen en el contrato de trabajo, es decir, no deriva de un hecho súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, no es una enfermedad profesional en los términos del artículo C de la Ley de Riesgo del Trabajo, por lo tanto queda encuadrado en los artículos 208 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo y se lo denomina enfermedad inculpable. Eh, que con respecto a la salud de ese trabajador, es decir, porque a ver, si bien no tiene origen en el trabajo ese accidente de enfermedad inculpable, impacta, pues estamos hablando de eso, ¿no? Impacta en, en su contrato de trabajo, porque de repente no puede ir a trabajar. Entonces está afectando el objeto del contrato de trabajo, esa prestación personal infungible. Y lo que hace la ley de contrato de trabajo es establecer todo un sistema de licencias, pagas al principio y un periodo de reserva de puesto. Obviamente en función de la duración de cada enfermedad. Eh, y de otras cuestiones, ¿no? Entonces, si pensemos en un trabajador que no sé, tiene hepatitis, por ejemplo. Ese trabajador no puede ir a prestar servicios, pero no se lo contagió en el trabajo, digamos, o sea, eso es algo ajeno al trabajo. Entonces, la ley de contrato de trabajo tiene un sistema de licencias que están a cargo del empleador, es decir, que el que solventa económicamente toda esta situación es el empleador, que durante un determinado periodo de tiempo le tiene que seguir pagando la remuneración, aunque no tenga una prestación de servicio de su contraparte, es decir, el trabajador, y desde el punto de vista de salud lo va a atender la obra social sindical. Cualquier persona que haya tenido una lesión y no sé, se va a atender a un hospital o a un centro médico o a la obra social, lo primero que le preguntan es dónde y cómo te lo hiciste. Si vos le decís que te hiciste eso trabajando, automáticamente te va a mandar a la RT, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces un poquito, entonces
Esto es lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo a partir del artículo 208, que lo sustancial es un sistema de licencia paga y el plazo de licencia es un plazo de pago, es un plazo de 3 meses si tiene menos de 5 años de antigüedad o 6 meses si tiene más de 5. Es decir, otra vez más entra a, o sea, se torna como un elemento relevante la antigüedad del trabajador. Y si ese trabajador, además, tiene cargas de familia, ese periodo se va a duplicar. Entonces van a ser 6 meses y hasta 12 meses de licencia paga por cada enfermedad. ¿Quién tiene que pagar esto? El empleador. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula lo que se le tiene que pagar? Bueno, lo dice el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece como regla general el principio que el trabajador tiene que percibir lo mismo que si la enfermedad inculpable no se hubiese producido, tiene derecho a cobrar todos los aumentos y en el caso de remuneraciones variables, tiene derecho a cobrar el promedio de las, o sea, se cuantifica promediando las remuneraciones variables de los últimos 6 meses. El empleador, ese poder de control que nosotros vimos cuando vimos el tema de los poderes, de poderes jerárquicos del empleador, el empleador tiene también un poder de control sobre la existencia de la enfermedad denunciada, que lo marca el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, solamente puede hacerse a través de médicos, profesionales de la salud, puede ejercer ese control. Y el trabajador, para poder gozar de esta licencia, dice el artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo, tiene que dar oportuno aviso al empleador, obviamente en la medida que pueda, ¿no es cierto? Que esté dentro de sus posibilidades. No sé si está en terapia intensiva porque tuvo un accidente en la calle, bueno, obviamente no va a poder avisar, pero en la medida que pueda avisar, tiene que cursar aviso en la primera jornada, una derivación del principio de la buena fe, ¿no? La figura del buen trabajador que nosotros hemos mencionado cuando vimos la clase de derechos, las clases de derechos y deberes. La ley no dice nada con respecto al tema de los certificados médicos, porque, a ver, cualquiera que haya trabajado en relación de dependencia, normalmente cuando está ante este tipo de circunstancia, bueno, pide un certificado médico, lo presenta en la empresa y eventualmente la empresa le mandará médico o no. Pero en rigor, la presentación de certificados médicos no está previsto como una obligación, por lo menos no está previsto en forma expresa en la Ley de Contrato de Trabajo como una obligación del trabajador. O sea, lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo en términos de obligaciones tiene que dar aviso, por un lado, y por el otro lado tiene que ponerse a disposición del eventual control médico, pero no dice absolutamente nada en términos de que tenga la obligación de entregar un certificado médico, digamos. No, entonces, bueno, este es un dato que ustedes deberían tener en consideración. Después otra cosa discutible sobre este punto, que es tan importante, es qué se entiende por cargas de familia, porque el artículo 208 habla de cargas de familia para duplicar el periodo de licencia paga. Se duplica el periodo de licencia paga por cada enfermedad si el trabajador tiene cargas de familia, pero la ley no dice qué se entiende por cargas de familia. Así que bueno, ahí tenemos pequeño gran problema, digamos, ¿no? Hay una interpretación amplia que entiende que hay cargas de familia. O sea, habría que ver cada uno las circunstancias del caso. Pero si existe una obligación alimentaria por parte de que establece, por ejemplo, esa es una interpretación muy amplia que dice que si el trabajador tiene una obligación alimentaria con respecto a alguien, bueno, eso podría ser considerado como una carga, digamos, como una carga de familia. Ha habido un caso que fue
bastante curioso, pero bueno, un caso muy importante, que era una trabajadora que estaba embarazada, y bueno, la circunstancia de tener una persona en su vientre, una persona por nacer, fue considerado por la Cámara como un supuesto de cargas de familia. Así que bueno, habrá que ver cada uno, o sea, va a haber que ver las circunstancias, digamos, las circunstancias del caso. Pero bueno, este es un problema, esta es una situación que genera mucha controversia y mucha problemática, digamos, en la práctica. Una vez vencido el plazo pago de licencia por enfermedad, si el trabajador sigue sin posibilidad, si no tiene el alta, la ley de contrato de trabajo establece que se inicia un periodo de reserva de puesto por 1 año sin goce de haberes, y si no se cumple con este periodo, mejor dicho, y una vez que se agota ese periodo de reserva de puesto, bueno, el empleador o cualquiera de las partes, pero básicamente el empleador, puede poner fin al contrato de trabajo sin consecuencias indemnizatorias. Si el trabajador es despedido durante el plazo de licencia paga, el artículo 213 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que ese trabajador va a tener derecho, además de la indemnización por despido, los salarios de la licencia por enfermedad que no pudo terminar, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto está dicho medio a los apurones, digamos, pero bueno, me parece que estos son los aspectos fundamentales. Insisto, sobre esta cuestión se genera mucha controversia en la práctica, ¿no? Porque bueno, esto afecta al día a día, y porque la ley de ciencia, porque, o sea, a cargo del empleador y a cargo de la obra social sindical, es decir, la obra social sindical se hace cargo de la atención de la salud de este trabajador, y desde el punto de vista económico, el empleador solvente esta situación al estar obligado a seguir pagando el salario, aunque no tenga una contraprestación. La causa por la cual el trabajador no otorga esa prestación es ajena al contrato de trabajo. Si es propia del contrato de trabajo, bueno, ahí entraríamos en el tema de accidentes de trabajo, digamos. Bueno, le doy la bienvenida a los que se han venido sumando. Y si no tienen ninguna otra duda, arrancaríamos con el tema que yo tenía previsto dar en la... A ver, aguárdenme un segundito y ya arrancamos. Bueno, el tema de la extinción del contrato, el tema de la extinción del contrato de trabajo, a ver, nosotros tenemos una relación laboral que se origina en un contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo se prolonga en el tiempo, tiene un nacimiento, tiene un desarrollo, y finalmente se termina el contrato de trabajo, se extingue el contrato de trabajo, y la ley de contrato de trabajo establece cuáles son las distintas formas o los distintos modos de extinción de ese contrato de trabajo. Nosotros podemos hacer una clasificación, haciendo la salvedad que las clasificaciones son a los efectos pedagógicos, ¿no es cierto? Didácticos. No es mucho más que eso, y para poder ordenar un poquito la clase, y para que a ustedes les quede que sea más fácil de poder estudiarlo el tema, pero bueno, como toda clasificación, no es ni más ni menos que esto. Cuando hablamos de los diferentes modos de extinción del contrato de trabajo, lo primero que podemos decir es que así como el contrato nace
con el acuerdo de ambas partes, el contrato se puede extinguir por el acuerdo de las partes, es decir, se podría extinguir por decisión y voluntad de ambas partes. Este sería un primer supuesto. Después también podría ocurrir que el contrato de trabajo, y esta es una particularidad del contrato de trabajo, que se constituye por acuerdo de ambas partes, pero puede ser que se extinga por voluntad de una de ellas únicamente, del trabajador o del empleador. Y también podría darse el supuesto que el contrato se extinga por una causa ajena a la voluntad de las partes. O sea, el trabajador fallece, por ejemplo, bueno, y ese fallecimiento provoca la extinción del contrato. Hay una imposibilidad de objeto, es decir, no se puede cumplir el objeto del contrato, que es la prestación personal e infungible de ese trabajador. Infungible, recuerden ustedes que quiere decir irreemplazable. De manera tal que se produce esa situación, el trabajador fallece, una causa ajena a las partes, el contrato se extingue. Entonces, en definitiva, el contrato se puede extinguir por decisión de ambas partes, se puede extinguir por decisión de una de ellas, o se puede extinguir por causas ajenas a la voluntad de las partes. Cuando nosotros nos referimos a la extinción por mutuo acuerdo o por voluntad de ambas partes, tenemos que recurrir al artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que si esto está funcionando como corresponde, ustedes deberían tener en pantalla el texto del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Porque claro, la ley establece requisitos para que pueda materializarse la extinción por cada una de estas causales. Y los dos primeros párrafos del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo establece cuáles son las formas o bajo qué forma debe operarse esa decisión común de ambas partes para poner fin al contrato. Y fíjense ustedes que lo voy a leer el artículo, dice que en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, dice que las partes por mutuo acuerdo podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente. Bueno, fíjense que acá la ley exige una forma que si no se observa, obviamente va a generar la ineficacia, o sea, quiere decir que el contrato no se va a extinguir y el contrato va a seguir estando vigente. De más está decir que se exige la forma escrita, porque esto va de suyo, se deriva de esto que estamos señalando acá. Pero además de la forma escrita, la ley exige algo más. Exige la formalización, dice, o la instrumentación mediante escritura pública, es decir, mediante la intervención de un escribano, o mediante la intervención de una autoridad judicial, es decir, el juez con competencia en lo laboral, o mediante la intervención de la autoridad administrativa del trabajo, esto es, el Ministerio de Trabajo que corresponda al lugar donde se va a celebrar ese acto. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en principio la competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación para este tipo de trámites, y el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene un organismo que se denomina SECLO, Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio. ¿Alguien tiene idea de los poquitos que estamos de qué alguien sabe o fue alguna vez al SECLO, sabe de qué se trata esto? Sí, yo había ido al CEPLO hace mucho para iniciar el trámite previo a la mediación. O sea, la entidad queda en Callao y sobre Avenida Callao, una esquina, no me acuerdo si es Sarmiento. Bartolomé Mitre. Viste, ahí está. Bien, porque estabas con un despido y fuiste a hacer el trámite ahí previo al inicio del juicio. Exacto. Bien. ¿Algún otro que haya tenido haya pasado por esta experiencia, digamos?
Ahora voy a hacer algunas aclaraciones con respecto a lo que está diciendo vos, Mónica. ¿Algún otro que haya tenido, o que sea por una cuestión... Bueno. Sí, ¿alguien me quiere decir algo? No. Bueno. Sí, el ciclo funcionaba ahí en la calle Bartolomé Mitre, en Callao y Bartolomé Mitre, ahora no está más, ahora ya son un par de años largos, no está más ahí, el ciclo funciona en la calle Alsina, cerca de Plaza de Mayo. Y digamos, el ciclo con S, ¿no? Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio, en realidad tiene la posibilidad de realizar dos tipos de trámites. Un trámite es el que está señalando Mónica, es decir, un trabajador tiene que hacerle un reclamo, tiene que iniciar una acción, necesita iniciar una acción judicial al empleador, pero tiene que pasar por el ciclo antes, porque tiene una conciliación obligatoria. Entonces, en realidad, bueno, hoy se hace lo que Mónica vos hiciste personalmente, bueno, eso ahora se hace todo en forma, ya hace unos años se hace todo en forma remota, digamos, por computadora, nadie tiene que ir ni comerse ninguna cola, ni ninguna cosa por el estilo, se hace todo por internet y te sortean un conciliador que es el que va a llevar adelante, digamos, la etapa de conciliación. Pero además de esa ventanilla, tiene, por decirlo de alguna manera, ese tipo de trámite que no tiene nada que ver con lo que nosotros, es decir, que es ajeno a lo que nosotros estamos viendo ahora, tiene otro tipo de trámites que son las denominadas audiencias espontáneas, ¿no es cierto? Bueno, y las audiencias espontáneas, ¿qué son? Son cuando trabajador y empleador se han puesto de acuerdo y necesitan ir al Ministerio de Trabajo para la formalización de ese acuerdo. Y obviamente las desvinculaciones es uno de los supuestos, porque, a ver, trabajador y empleador se pusieron de acuerdo para poner fin al contrato de trabajo, y acá está diciendo que hay que ir a la autoridad, hay que ir al escribano, hay que ir a la autoridad judicial o hay que ir a la autoridad administrativa de trabajo. Si se elige ir a la autoridad administrativa de trabajo, tengo que ir al ciclo, y entonces ahí también se hace un trámite, digamos, en forma remota por internet, donde el abogado, bueno, hace todos los pasos para poder iniciar, para conseguir un turno, digamos, para que en el ciclo los reciban y se pueda terminar de formalizar la extinción del contrato de trabajo, tal como le exige el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por más que la ley diga que deberá formalizarse ante la autoridad judicial o administrativa, con lo cual si uno lo toma en forma literal, pareciera ser que yo voy al ciclo y en el ciclo se hace el acto de extinción, en realidad, o voy a la justicia y el juez, o ante el juez se hace el acto de extinción, en realidad, en la práctica, no solamente en la práctica, sino está reglamentado de esta manera, las partes firman el escrito con anterioridad, el acuerdo de vinculación, el acuerdo de extinción de ese contrato de trabajo, y van al ciclo o van a la justicia para que, bueno, para cumplir con el requisito del 241 y lo que va a hacer el trabajador en el ciclo, por ejemplo, va a ser ratificar la firma de eso que ya está previamente firmado. Y ahí el funcionario del ciclo va a verificar que ese trabajador hizo ese acuerdo con libremente, sin coacciones, sin presiones. Este sería un poco, digamos, y bueno, y tiene que ir con letrado, es obligatorio el patrocinio letrado. Perdón, Javier. Sí. En caso de que acudan al ciclo, entonces, solamente tiene un carácter, no culmina con el contrato. O sea, necesita recurrir a la parte judicial, ¿no? O sea, ¿es solamente un paso previo? Son dos cosas, a ver, te agradezco la pregunta porque quiero aclarar, pues son dos trámites que son totalmente distintos. Hay un trámite que es cuando, suponete, a vos te despidieron o no te pagaron. Entonces, bueno, tenés que ir a hacer juicio. Entonces vos vas al ciclo,
que es obligatorio, y si no acordaste ahí, que tenés habilitada la instancia judicial. Eso es una cosa. Pero ese modo de extinción no es el que nosotros estamos hablando ahora. Acá lo que estamos hablando es de un supuesto distinto. Cuando las partes se ponen de acuerdo, por ejemplo, se ponen de acuerdo para poner fin al contrato, y entonces para poner fin al contrato, vos tenés la opción de ir a cualquiera de los 3 lugares. Entonces, cuando digo vos, normalmente es el empleador el que decide a dónde se va a ir. Entonces, de repente el empleador dice, bueno, vamos a hacerlo mediante escritura pública, es decir, contratan a un escribano. ¿Cuáles son? ¿Por qué el empleador puede elegir esto? Bueno, porque ahí no es necesario el patrocinio letrado obligatorio, por ejemplo. Y además es mucho más ágil en términos de tiempos. Vos querés, no sé, ahora yo creo que en el ciclo, no sé para cuándo están dando turno, pero creo que están dando turno para diciembre, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces no es una cosa muy ágil eso. Y la justicia menos. Entonces, por supuesto que tiene otros costos, porque el escribano te va a cobrar los honorarios por su intervención. Entonces le va a salir al empleador más dinero que ir al ciclo, pero bueno, es una cosa que parece un poco más práctica, y además el trabajador concurre a ese acto sin patrocinio letrado. Si vos vas al ciclo para hacer este tipo de acuerdos, el trámite se agota ahí, no es que después vas a la justicia. Vos elegís a dónde vas, o el empleador elige a dónde vas. Si vos vas al ciclo, es un trámite que se agota ahí en el ciclo, pero necesitas la intervención del ciclo, porque si no, el acuerdo no se extingue. La desventaja que tiene para el empleador en este caso es que, bueno, el abogado tiene que ir con un letrado, con un abogado, y que son digamos, más lentos, digamos, son mucho más lentos los tiempos, y bueno, y en sede judicial ni te cuento, digamos, ¿no? Pero no es que tenés que ir al ciclo y después tenés que ir a la justicia. Me estoy refiriendo a este aspecto puntual. Cuando vos tenés un reclamo, sí, pero acá es una cosa que las partes se pusieron de acuerdo. Tengo que hacer una aclaración porque si no me parece que esto no se va a terminar de entender. Si bien el artículo que usted... Perdón. Si bien el artículo que ustedes tienen en pantalla no se habla de contenido económico, y obviamente el trabajador no tiene derecho a una indemnización porque acá no hay un despido, el trabajador va a dar el consentimiento a cambio de una suma de dinero. Es decir, todos los acuerdos de desvinculación tienen un contenido económico, porque el trabajador se aviene a firmar ese acuerdo a cambio de una suma de dinero. Y esa suma de dinero va a figurar en ese acuerdo como una gratificación. Normalmente, una gratificación por cese. Y se va a establecer cómo se paga, si se paga en cuotas, etcétera, etcétera. Ahora con el tema de la pandemia, yo no sé si lo he comentado en este curso, hay un decreto de necesidad de urgencia dictado por el presidente Alberto Fernández, decreto 329/20, que prohíbe los despidos sin causa, los despidos por razones económicas, con lo cual, si un empleador quiere desvincular a un trabajador, lo puede hacer únicamente cuando exista causa para ello, y podría recurrir a esta modalidad. Y a mí ya me han consultado varios trabajadores que, bueno, la empresa les propone llegar a algún tipo de acuerdo. Porque, bueno, lo quieren desvincular. Ahora, para que ese trabajador firme, necesariamente tiene que tener ese acuerdo un contenido económico que tiene que aceptar el trabajador desde ya. Entonces, también a veces se los denomina como retiros voluntarios, acuerdos de vinculación, pero el sustento jurídico es este artículo que ustedes tienen acá a la vista, el 241. Y fíjense ustedes que acá no se exige la aprobación ni la homologación de la autoridad judicial o administrativa.
Más allá que muchas veces, obviamente el empleador, si puede conseguir la homologación, mejor para él, porque con la homologación podría evitar un reclamo posterior, digamos, ¿no? Pero en realidad el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo no prevé ningún tipo de homologación, es decir, de aprobación por la autoridad judicial o por la autoridad administrativa. En rigor, las homologaciones son para los acuerdos conciliatorios, pero esto no es un acuerdo conciliatorio, este es un acuerdo donde las partes se ponen de acuerdo para poner fin al contrato, digamos, al contrato de trabajo. No sé, Alfonsina, creo que era la que me habías preguntado si te contesté, te aclaré o te confundí más, lo cual puede ser este último. No, sí, quedó perfectamente claro. Gracias. Bueno. Eh, entonces, bueno, esta es una modalidad que se utiliza bastante y máxime ahora. El empleador no tiene la posibilidad de despedir, entonces, bueno, tratan de convencer, entre comillas, al trabajador para, o por lo menos he tenido varios casos de consultas que, bueno, de trabajadores puntualmente, ¿no? Que obviamente le ofrecen números muy bajos, hay que decir esto también. Por eso me consultan, porque, bueno, pero bueno, esta posibilidad existe y está en la Ley de Contrato de Trabajo. El tercer párrafo del 241 plantea un supuesto que es lo que nosotros vamos a denominar la extinción tácita del contrato. Porque, lo voy a leer el párrafo, dice en forma literal, ¿no? Dice, se considera igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes si ello resultase del comportamiento concluyente y recíproca de las mismas que traduzca inequívocamente el abandono de la relación. Bueno, varias cuestiones. Es decir, a diferencia de los dos supuestos, de los dos párrafos anteriores, donde la extinción por mutuo acuerdo se exige una forma ad solemnitatem, ¿no? Como me habían enseñado en algún momento en el civil, es decir, que si no se cumple con esa forma estricta, será sin valor, dice el segundo párrafo del 241. O sea, el contrato sigue vigente, no está extinguido. Y tiene que intervenir un escribano, un funcionario judicial, un funcionario administrativo con un trámite reglamentado. El 241, último párrafo, es una extinción que no se exige en ninguna forma, es decir, una extinción que deriva de lo que es el comportamiento inequívoco, concluyente y recíproco de las partes, dice, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación. Acá hay que hacer una aclaración muy importante. Acá se habla de abandono de la relación, no estamos hablando del abandono de trabajo. El abandono de trabajo es, en realidad es un despido, por lo tanto es una decisión unilateral del empleador que decide despedir al trabajador por un incumplimiento del trabajador, que es el de no poner a disposición su fuerza de trabajo. Eso es, y que además el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo exige para que eso opere que ese trabajador haya sido intimado para que retome la prestación de los servicios. Es decir, hay un incumplimiento del trabajador y hay una decisión unilateral empresarial de poner fin al contrato de trabajo. Ese es el abandono de trabajo. Esto no tiene nada que ver con eso, porque acá cuando hablamos de un comportamiento tácito, un comportamiento concluyente y recíproco de ambas partes, son ambas partes las que demuestran desinterés en la continuidad de la relación, a través de actos inequívocos. Entonces, ¿cómo podría operarse esto? Bueno, el trabajador deja de ir a trabajar, no reclama nada, el empleador no hace nada, no reclama nada, no le paga, no, o sea, no cumple con ningún acto propio del contrato de trabajo, no le paga, el trabajador tampoco reclama. Si esa situación se prolonga durante un determinado tiempo, pues entonces se va a entender que las partes han extinguido tácitamente la relación y por supuesto en este caso el trabajador no tiene derecho a ningún tipo de reparación o indemnización.
¿Puedo hacerte otra pregunta? Claro. Como empleador, ¿tenés la obligación de estar comunicando esto para después no tener problemas futuros? O- Está bien la pregunta, porque en realidad esto, digamos, desde el punto de vista práctico es bastante difícil o sea, hay supuestos que se ha dado, pero a ver, vamos a ponernos en el ejemplo real. Yo soy empleador, pongámonos en la figura del empleador. El trabajador, che, tenía que venir a trabajar, no vino. No avisó, no dijo nada. Al otro día pasa lo mismo. Es difícil que el empleador deje prolongar esa situación. Normalmente, ¿qué va a hacer? Le va a mandar una carta de documento y le va a decir, bueno, mire, vuelva a trabajar y si no vuelve a trabajar, usted va a estar incurso en abandono de trabajo. Eso es lo que debería hacer el empleador. O sea, la situación esta que plantea el último párrafo del 241 es una situación que es bastante difícil que se produzca, pero puede ocurrir. Por ejemplo, podría ocurrir, es más fácil que ocurra en determinados supuestos. Por ejemplo, el caso del trabajador en negro, por ejemplo. El trabajador está en negro, dejó de ir porque no, el empleador le dijo que no fuera más, pero no manda carta de documento, o sea, el contrato no continúa. Y bueno, si esa situación se prolonga por un determinado tiempo, se puede considerar que ese contrato ha sido extinguido por abandono voluntario y recíproco de la relación, en este término del 241. Que la ley no dice qué plazo, pero se entiende que si esto, jurisprudencialmente se ha entendido que si transcurren 3 meses, bueno, podría operar la extinción por esta causal, pero a ver, no es que vos le vas a mandar una carta documento diciéndole, mire, la relación quedó extinguido por esta circunstancia. Si el día de mañana el trabajador te hace algún tipo de reclamo, vos tendrías la posibilidad de plantear esto. Así sería como se invocaría esta situación. Lo voy a contar, por ejemplo, un caso que tuve, ¿no? El trabajador estaba en blanco. Lo intiman a jubilarse. Ahora nosotros vamos a ver, no la clase de hoy, pero la clase del jueves que viene, que cuando el trabajador, bueno, ahora dice con 70 años, ¿no? Es decir, cuando el trabajador tiene 70 años y si el trabajador cumple los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio, el empleador lo puede intimar para que haga el trámite y se jubile. Y tiene un año para hacer el trámite. Una vez, si el empleador, entonces manda la intimación, si el trabajador obtiene el beneficio, listo. Si no obtiene el beneficio y pasa el año, una vez que transcurre el año, también se extingue el contrato de trabajo. Ahora, para que empiece a correr el plazo del año, el empleador no solamente le tiene que mandar la carta de documento intimándole, sino que le tiene que dar el certificado para que el trabajador pueda iniciar el trámite en el ANSES. Si el trabajador no le da ese certificado, bueno, el plazo no empieza a correr. Entonces, el caso que a mí se me había planteado, ¿cómo había sido? Al trabajador lo intiman para que inicie el trámite jubilatorio y el certificado se lo dan, no sé, vamos a suponer, 6 meses después. Entonces, obviamente inicia el trámite más tarde y cuando se cumple el año de la intimación, el empleador considera terminado el contrato de trabajo. Le hacen la fiesta, lo despiden, le hacen un reloj, le regalan un reloj, bueno, en fin. Pero en realidad la relación laboral no estaba extinguida todavía. ¿Por qué no estaba extinguida todavía? Porque en realidad habían pasado 6 meses recién del plazo, porque el plazo, insisto, empieza a correr a partir que le dan el certificado, y se lo habían dado 6 meses después. Este trabajador a mí me viene a consultar, suponte, a los 4 meses después que le hicieron la fiesta de despedida, por decirlo de alguna manera. Entonces,
y no había obtenido todavía la jubilación. Ahora, ese trabajador, si quiere reclamar algo, que de repente podría reclamar, mandar una carta de documento, ¿qué le tendría que contestar el empleador? Digo, bueno, mire, independientemente de que usted cumpliera o no los requisitos para jubilarse o no, la relación está extinguida por el 241 último párrafo, porque transcurrió, no sé, 4 meses desde el último momento que usted prestó servicio, nunca reclamó nada, nunca nadie hizo ningún acto que demostrara que estaban interesados en la continuidad del contrato de trabajo, de manera tal que en ese caso el contrato de trabajo podría invocar el empleador la extinción del último párrafo del 241. O ese podría ser un caso real que, bueno, que podría operar este supuesto, digamos. Bueno, esto es con respecto al tema de la extinción tácita, pero bueno, insisto, son casos más bien excepcionales, ¿no? Los casos lógicos, el trabajador no va, el empleador, no sé, dejará pasar 1 o 2 días y automáticamente lo intima para que se presente, digamos, ¿no? Entonces, a lo mejor el contrato se termina extinguiendo, pero no por esta causa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, volvamos a lo que habíamos señalado en el esquema originario. Extinción por mutuo acuerdo o por acuerdo de ambas partes, bueno, regla el artículo 241. Segundo supuesto, dijimos las extinciones por decisión de una de las partes. Si el trabajador decide extinguir el contrato de trabajo sin que exista ninguna causa, en términos de incumplimiento, quiero decir, del empleador, bueno, estamos en el ámbito de lo que se llama la renuncia. ¿Sí? Recordemos que el trabajador no puede renunciar a sus derechos, pero sí puede renunciar al empleo, sí puede renunciar a su contrato de trabajo, de manera tal que la renuncia es un acto, digamos, tiene la posibilidad ese trabajador de poder extinguir su contrato de trabajo, que por supuesto también los requisitos van a estar en el artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque obviamente una vez que el trabajador renuncia no puede reclamar nada en materia indemnizatoria. Básicamente lo que se exige para poder materializar el acto de la renuncia es el envío de una carta, documento o telegrama manifestando, bueno, esa decisión de renunciar a su contrato de trabajo. Normalmente en el correo hay un formulario preimpreso, ¿no? Es decir, si uno va al correo argentino y pide el telegrama de renuncia, el correo le va a dar un telegrama que dice renuncia al empleo a partir de él. Bueno, tienen que completar ustedes a partir de la fecha, lo firman y, bueno, ustedes están cumpliendo con el requisito del artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es un típico acto unilateral. Por supuesto, la renuncia verbal carece de toda validez, desde ya, ni por WhatsApp, ni por ninguna, ni por un correo electrónico. Es decir, la renuncia debe materializarse únicamente a través de una carta, documento, un telegrama laboral sería, ¿no? Que es gratuito para el trabajador. La ley impone un preaviso, es decir, que el trabajador debe anticipar para evitar una extinción intempestiva del contrato de trabajo, debe avisar con 15 días de anticipación. Es decir, en ese telegrama tendría que decir que renuncio a partir de y dar un preaviso, es decir, establecer que esa extinción se va a operar, bueno, en una fecha determinada, cumpliendo el plazo de preaviso de 15 días. Pero, y si no cumple con ese preaviso, no es que es inválida la renuncia es perfectamente válida, es decir, se extingue el contrato de trabajo, pero la ley establece la obligación del trabajador de pagar una indemnización sustitutiva de preaviso equivalente a medio mes de sueldo. Bueno, esto es lo que dice la ley, pero esto normalmente en la práctica difícilmente se dé, es decir, si se cumple o no con el preaviso, eso va a depender mucho del trabajador y cómo se lleve con el empleador, pero si no cumple, por más que la ley diga que hay una obligación de preavisar, difícilmente esa parte se cumpla porque por de pronto el empleador no puede
no podría compensar el decir, porque el trabajador cuando renuncia hay que hacerle una liquidación final. Se le tiene que pagar el sueldo anual complementario proporcional, se le tiene que pagar las vacaciones proporcionales, es decir, se le tiene que pagar una serie de rubros y los días trabajados, entonces tiene una plata para cobrar por más que no cobre una indemnización. Pero tiene expresamente vedado, ustedes lo habrán visto, esto calculo yo, cuando vieron el tema salario, lo que son las deducciones y compensaciones, es decir, está taxativamente prohibido para el empleador descontarle de su liquidación final esa indemnización en concepto de preaviso no otorgado. Es decir, que en definitiva, si el empleador quisiese cobrar esa indemnización sustitutiva de preaviso, la única posibilidad que tiene es iniciar una acción judicial. Bueno, ustedes imagínense que es absolutamente antieconómico hacer un juicio a un probable insolvente para cobrar una indemnización de medio mes de sueldo, digamos, ¿no? Le va a salir mucho más caro los honorarios del abogado que lo que pueda cobrar en concepto de esta indemnización. Por eso les señalo que es, bueno, está en la ley, pero si no se cumple, bueno, queda ahí, digamos, ¿no? Porque, reitero, no tiene posibilidad fáctica de materializarse esta indemnización. Pero bueno, este sería uno de los supuestos de extinción unilateral del contrato de trabajo. Pero el otro supuesto de extinción del contrato de trabajo en forma unilateral es el supuesto del despido. Y ahora sí, tengo el PowerPoint, que espero que se vea. Porque vamos a hablar un poquito del tema del despido, como modo de extinción unilateral del contrato de trabajo. Bueno, se ve la Sí, se ve. Bueno, perfecto. Yo tengo algún problema. Veníamos bien, venía bien, pero ya. Bueno, cuando nosotros hablamos del despido, en realidad tenemos que hacer una primera distinción entre lo que es el despido directo y lo que es el despido indirecto. Porque en general cuando uno se refiere al despido, normalmente lo que se grafica es el despido directo, es decir, la decisión empresarial de poner fin en forma unilateral el contrato de trabajo, que se materializa en esta frase, no queda usted despedido. Pero ese es uno de los supuestos de despido, que es el despido directo. El despido directo es cuando la decisión unilateral de poner fin al contrato de trabajo ha sido dispuesta por el empleador. Pero después nos encontramos con el segundo supuesto, que es el supuesto del despido indirecto, es decir, aquel caso en el cual es el trabajador el que se coloca en situación de despido, es decir, el trabajador se considera despedido. Y lo dicen con esta frase, ¿no? Me considero despedido por su exclusiva culpa. Bueno, ahí estamos en presencia del denominado despido indirecto. ¿Cuál sería la diferencia con la renuncia? Bueno, la renuncia es un acto inmotivado, es decir, el trabajador extingue el contrato de trabajo mediante el mecanismo de la renuncia,
sin que ello obedezca a ningún incumplimiento por parte del empleador. El despido indirecto, por el contrario, va a estar motivado en un incumplimiento del empleador. Un incumplimiento que tiene que reunir ciertas características. Pero es por eso, porque entonces el trabajador ya no va a renunciar, sino se considera en situación de despido indirecto, y obviamente la diferencia va a estar dado que al considerarse en situación de despido indirecto va a intentar perseguir y reclamar el pago de indemnizaciones. Que ahora vamos a ver un poquito de qué indemnizaciones estaríamos hablando. Cuando nosotros hablamos de despido, tanto despido directo como en despido indirecto, estamos hablando de actos recepticios. ¿Qué quiere decir esto? Que para que cobre eficacia el despido como tal, es decir, para que provoque la ruptura del contrato de trabajo, debe ser comunicada fehacientemente, y esa comunicación fehaciente debe ser recepcionada por la contraparte. Normalmente, en el caso del trabajador, claramente la comunicación del despido indirecto se hace por telegrama o carta documento, por telegrama laboral. Cuando ese telegrama laboral entra en la esfera de conocimiento de la contraparte, entonces, se materializa la extinción del contrato de trabajo. El despido directo también es un acto recepticio, también normalmente se comunica por carta documento, y cuando esa carta documento ahora entra a la esfera de conocimiento del trabajador, pues entonces en ese momento se provocará la ruptura del contrato. Ahora, también podría darse el caso que el empleador opte por comunicarla mediante un acta notarial, es decir, contrata un escribano para que ese escribano se apersone en la sede de la empresa y en la misma empresa comunique y notifique mediante un acta notarial al trabajador de su despido. Es un poco violento esto, en las veces que no es lo más habitual, pero bueno, las veces que se hace así es medio choqueante, ¿no? La persona la cita, la llevan, la convocan a una sala de reuniones y ahí se le comunica en ese mismo momento que queda despedido, bueno, se levanta un acta y se le da una copia de la decisión empresaria de poner fin al contrato de trabajo. Pero bueno, esto no es lo más habitual. En general, lo que se hace es mandar una carta documento comunicando el despido del trabajador. Entonces, básicamente, serían estos los dos supuestos de despido: despido directo y despido indirecto. Cuando nosotros hablamos de despido directo, a la vez podemos hacer una triple distinción. El primer supuesto es cuando se produce el despido directo con justa causa. ¿Qué quiere decir que el despido directo es con justa causa? Primero entendámoslo esto conceptualmente, es decir, es una ruptura unilateral, pero esa ruptura unilateral está justificada. No es que es caprichosa, está justificada. ¿Y está justificada en qué circunstancia? En un comportamiento o en una conducta del trabajador, de su contraparte. ¿Y qué tipo de comportamiento o qué tipo de conducta? Una conducta injuriosa. Y esa conducta injuriosa está definida en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo define a la injuria como todo incumplimiento grave del contrato de trabajo, y ese incumplimiento tiene que revestir tal gravedad que impida la prosecución del contrato de trabajo. Por eso, en este tema es tan importante la clase de derechos y obligaciones, porque, a ver, ¿cómo yo tendría que determinar si la conducta empresaria de poner fin al contrato de trabajo está justificada o no? Bueno, primero tengo que determinar si hay una obligación del trabajador, eso es lo primero que tendría que determinar. Punto 1. Punto 2. Hay una obligación. ¿Hay un incumplimiento del trabajador de esa obligación?
Y si hay un incumplimiento, punto 3, ¿ese incumplimiento reviste gravedad suficiente que impide la prosecución del contrato de trabajo? Porque no cualquier incumplimiento es injurioso. Tiene que ser un incumplimiento grave que impida la prosecución del contrato de trabajo. Si existe este comportamiento injurioso, si existe la injuria en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, el despido directo va a ser justificado. Entonces vamos a estar en presencia de un despido directo con justa causa. Medio injuria, su comportamiento fue justificado y la conclusión es lógica. No tiene que indemnizar a nadie, porque la ruptura obedeció a un acto injurioso de su trabajador. Obviamente, el que va a determinar en definitiva cuándo mediado un acto de injuria va a ser el juez, ¿no? Como consecuencia de un pleito, de un litigio. El segundo supuesto de despido directo es el despido directo que nosotros vamos a denominar que tiene causa legal, es decir, encuentra una causa en la Ley de Contrato de Trabajo que no es el incumplimiento de su trabajador, es una causa, vuelvo a insistir, que está prevista en la Ley de Contrato de Trabajo. Y el ejemplo típico es el del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué digo que es el ejemplo típico? Digo que es el ejemplo típico porque el artículo 247 prevé la posibilidad de extinguir el contrato de trabajo por fuerza mayor o por falta de trabajo no imputable al empleador. Son las mismas causales de suspensión, es decir, la causa es la misma, es decir, cuando existe fuerza mayor o existe falta de trabajo no imputable al empleador, el empleador puede suspender con los límites que ustedes ya han visto o puede despedir. Si despide, es una causa prevista en la ley, no obedece a un acto injurioso del trabajador y tiene una indemnización disminuida, que es la del 247, que es la mitad de la indemnización por despido. Esta es la causa legal del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sobre esto hay que decir algunas cuestiones. Primero, si ese despido abarca una determinada cantidad de trabajadores, el empleador tiene que seguir un procedimiento administrativo que es un procedimiento preventivo de crisis, que está regulado a partir del artículo 98 de la Ley 24013. Y en la actualidad, el decreto 392/20 prohíbe los despidos por esta causal. Es decir, no se puede despedir por la situación de pandemia y todo lo que nosotros ya conocemos, no se puede despedir por la causa prevista en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, no se puede despedir por fuerza mayor, no se puede despedir invocando falta de trabajo no imputable al empleador. Bueno, y el tercer supuesto ya sería lisa y llanamente el despido sin causa. Entendido el despido sin causa como aquel que no está motivado en un supuesto de injuria y que no encuentra una causa legal dentro del contrato, dentro de la ley de contrato, de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora, detengámonos un poquito en el despido directo sin causa. ¿Cuáles son las consecuencias de este despido directo sin causa, de este último supuesto? Bueno, el primero es que, como es un acto que no está motivado en un supuesto de injuria, en un supuesto de incumplimiento del trabajador, existe una obligación de preavisar. Es decir, no está admitida la ruptura intempestiva. Por lo tanto, tiene que otorgar un preaviso. El preaviso tiene un plazo que va a depender de la antigüedad de ese trabajador. Si ese trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad, el preaviso va a ser de 1 mes, y si tiene más de 5, va a ser de 2 meses. Ahora,
si no se cumple con la obligación de preavisar, no es que es inválido el despido, sino que lo que va a generar es una obligación de indemnizar. Es decir, el empleador que despide sin causa y no preavisa va a tener que pagar una indemnización por esta circunstancia, lo que se llama la indemnización sustitutiva de preaviso o, como se suele decir muchas veces en la práctica, pagar el preaviso. Esto lo van a encontrar a partir del artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo, léanlo, pero de todas maneras aclaro que en general la práctica indica que difícilmente se cumpla con esta obligación. Es decir, en general el empleador, si va a despedir sin causa, prefiere no preavisar y pagar la indemnización. De hecho, cuando el empleador calcula el costo que le va a salir el despido, obviamente incluye dentro del costo esta indemnización, es decir, la indemnización por el preaviso que no va a otorgar. Por diferentes circunstancias. Primero, porque obviamente si se otorga el preaviso, el contrato de trabajo continúa con lo que ello supone. Después, porque nosotros vamos a ver que el preaviso en ese periodo el trabajador tiene una serie de prerrogativas, tiene licencias, etcétera, etcétera. Y independientemente de la parte jurídica, se supone que un trabajador que en breve se le va a acabar el contrato de trabajo, es de suponer, no digo que esto necesariamente sea así, pero uno puede suponer que ese trabajador no le va a poner todo el ímpetu, todas las ganas para el cumplimiento de sus tareas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, insisto, en general no se preavisa y se paga o se prefiere pagar la indemnización. Bueno, esa es la primera consecuencia, la obligación de preavisar, insisto, despido directo sin causa. Y la segunda consecuencia es la obligación de pagar una indemnización, que es la indemnización por despido o antigüedad, estamos hablando de la misma, y está prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema del preaviso. Bueno, el preaviso dijimos que está regulado en los artículos 231 a 239 de la Ley de Contrato de Trabajo. La falta de otorgamiento del preaviso genera la obligación de indemnizar, artículo 232 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y la indemnización va a estar regulada, insisto, en el 232, que es pagarle los salarios que el trabajador dejó de percibir como consecuencia de la falta de otorgamiento del preaviso. El tema del preaviso vamos a hacer al revés. Yo les pido que ustedes lean los artículos 231 a 239 de la Ley de Contrato de Trabajo y sobre este tema vamos a volver la clase que vuelvan a tener conmigo. Y vamos a avanzar y vamos a ver lo que es la indemnización por despido. Es decir, vamos a hacer la explicación al revés. Es decir, nosotros dijimos que el despido directo genera dos consecuencias, sin causa, ¿no? Consecuencia 1, obligación de indemnizar. Y supuesto 2, la obligación de pagar una indemnización sustitutiva, dejamos una indemnización por despido. Entonces lo que vamos a ver ahora es lo que tiene que ver con el tema de la indemnización por despido, es decir, la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, la verdad que no sé qué toqué. ¿Qué es lo que les sale a ustedes de pantalla? ¿Qué les sale? Porque a mí me desapareció no me desapareció, toqué y no me aparece el PowerPoint. ¿A ustedes qué les aparece? Una pantalla en negro. Bien. Bueno. Algo toqué, por eso les digo. Ahí va, ahora sí.
¿Sí? Sí, extinción del contrato de trabajo. Ahí va. Estás retomando. Bien. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito la indemnización por despido o antigüedad prevista en el artículo 245, el célebre artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. A ver, este artículo tiene un primer párrafo que define cuál es la indemnización, un segundo, tercer y cuarto párrafo que establece el techo o el tope que va a tener esta indemnización, y un último párrafo que va a establecer cuál es el mínimo al cual va a tener derecho ese trabajador en materia de indemnización. Lo primero que debemos decir, vamos a analizar un poco el primer párrafo, pero lo primero que debemos decir es que el trabajador, digamos, la indemnización está tarifada, digamos, es decir, hay una tarifa. Esto es un clásico que el trabajador, muchas veces, depende del trabajador, ¿no? Que el trabajador diga el daño que le hicieron porque ahora no encuentra trabajo, y con la pandemia, el coronavirus, y bueno. Pero en realidad, la ley prescinde de todo este tipo de cuestiones. Es decir, es irrelevante el daño que se le haya podido ocasionar, no me refiero por el acto del despido propiamente dicho, sino por el acto de la ruptura. El 245 subsume todo daño que haya podido tener el trabajador como consecuencia de la extinción incausada del contrato. Esta no es una regla absoluta porque admite algunas excepciones, pero en realidad las excepciones se admiten sobre la base de que concomitante con el acto del despido se ha cometido un acto que es susceptible de generar daño al trabajador, pero con prescindencia de la existencia del contrato de trabajo. Entonces, lo pongo en un ejemplo burdo. Si ustedes le mandan al vecino de enfrente una carta documento diciéndole que es un ladrón, corrupto, delincuente, que abusa de menores, que es un violador, etcétera, etcétera, bueno, obviamente esa persona le va a hacer un juicio porque ustedes lo están injuriando no desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista civil, le están atribuyendo una serie de actos delictuales, digamos, ¿no? Que violan a la honra de esa persona. Bueno, si yo ese acto lo hago en el contrato de trabajo, es decir, que habría que indemnizar por ese daño provocado, existe o no contrato de trabajo. Ahora, si yo tengo un contrato de trabajo vigente y cometo un acto de esa naturaleza, le imputo al trabajador un delito falsamente, bueno, de repente eso va a generar el derecho a una indemnización adicional a la del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, yo le digo al trabajador que lo despido porque es un ladrón, porque es un chorro, porque es un corrupto, y después resulta que no se prueba nada de todo eso, el despido no solamente va a ser incausado y va a tener derecho al 245, sino probablemente el trabajador me reclame un daño moral, porque esa imputación de actos delictuales son susceptibles de ser reparados, exista o no contrato de trabajo. Entonces, este sería un supuesto de excepción, y también cuando el despido es discriminatorio, es decir, yo despido a un trabajador porque, no sé, por su idea política, por su orientación sexual, porque se afilió al sindicato, en fin, actos que son de carácter discriminatorio. Entonces, el acto discriminatorio, según la ley antidiscriminatoria, genera per se una obligación de indemnizar. Por lo tanto, también si el despido es discriminatorio, además de ser un despido incausado, porque no tiene causa, según el esquemita que nosotros vimos al comienzo de la clase, entonces va a tener derecho a que se le pague esta indemnización, va a tener además derecho a que se le pague una indemnización por la discriminación. Pero bueno, salvo estos casos muy puntuales, en principio, la indemnización del 245 subsume cualquier daño que pueda tener el trabajador a través de una tarifa. Y la tarifa está prevista en el primer párrafo del 245, cuando dice que en los casos de despido dispuesto, lo leo, ¿no? Dice, en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses,
tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual, devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor. Bien. Esta es la tarifa que prevé el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y como todos ustedes pueden advertir, y si no lo advirtieron, bueno, los ayudo a ustedes para que lo adviertan y lo aprecien, esta tarifa tiene dos tramos, tiene dos segmentos, por decirlo de alguna manera. Por un lado, va a tomar en cuenta lo que nosotros vamos a denominar una base de cálculo, ¿no? Es decir, bueno, la base de cálculo que tiene que ver con la remuneración que tiene ese trabajador. Y esa base de cálculo se la va a multiplicar por los años de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. Estos serían los dos segmentos de esta indemnización, de esta tarifa. Por un lado, la base de cálculo, que ahora vamos a ver cómo se conforma esta base de cálculo, que se va a multiplicar por los años de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. De más está decir, una cosa que es bastante obvia, cuanto más alta sea la base de cálculo, más alta va a ser la indemnización, lo mismo con los años de antigüedad. Explico la segunda parte de la tarifa, es decir, se multiplica la base de cálculo por años de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. Claro, porque ¿qué es lo que ocurre acá? Yo tengo que, para determinar cuál es la indemnización, lo que tengo que sumar es el lapso trabajado entre la fecha de ingreso y la fecha de extinción del contrato. Bueno, tengo que sumar el tiempo transcurrido. Ahora, tiene que ser realmente una casualidad que ese trabajador, no sé, haya ingresado a trabajar el 15 de enero del 2018 y el contrato de trabajo se extinga justo el 15 de enero del 2019, de manera de tener justo un año de antigüedad o tener 2 años clavados, 3 años, 4 o 5. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Pero no sé, habría que preguntarle a algún matemático qué probabilidad estadística hay que ese caso se les presente. De hecho, yo creo que, no sé, en mis 25 años que tengo de abogado, yo creo que no tuve nunca un caso que se dio esa coincidencia, ¿no? Pero bueno, quizás algún colega que haya tenido un volumen más importante de casos, este caso se le haya planteado. Pero bueno, es un poco difícil. Normalmente, ¿qué va a ocurrir? Que ese trabajador va a tener, no sé, 5 años, 4 meses y 3 días de antigüedad. 2 años, 2 meses y 10 días. Es decir, no va a tener una antigüedad justa de años de antigüedad. Y entonces acá la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con esa fracción? Porque, a ver, la antigüedad se computa en años a los fines del cálculo que estamos planteando acá, pero la pregunta es, ¿qué pasa con esa fracción adicional a los años de antigüedad? Este trabajador que tiene 4 años, 4 meses y 10 días. Bien, sé que tiene 4 años de antigüedad, pero ¿qué pasa con los 4 meses y ese puñado de días, esa fracción? Bueno, la Ley de Contrato de Trabajo, el primer párrafo del 245, hace un corte. Dice, bueno, si tiene esa fracción es mayor a los 3 meses, se va a computar como un año más de antigüedad a los fines del 245, es decir, a los fines de la realización de este cálculo. De manera tal que si el trabajador tiene 4 años, 4 meses y 10 días, esa fracción de 4 meses es mayor a 3 y por lo tanto se va a computar como un año más de antigüedad. De manera tal que si tiene 4 años y 4 meses, esos 4 meses se computa como un año más y por lo tanto a los fines del 245 tendrá 5 años de antigüedad. Y en consecuencia, la base de cálculo, en vez de multiplicarla por 4, la tendré que multiplicar por 5. Ahora, en vez de tener 4 años y 4 meses, tiene 4 años, 1 mes y 10 días. Bueno, esa fracción de 1 mes y 10 días, al ser menor a los 3 meses, se desecha, no se computa y voy a tener que multiplicar la base de cálculo por 4. ¿Estamos hasta ahora con esto? Perdón. Fue. Ahora, ¿cómo se conforma la base de cálculo?
Bueno, la base de cálculo, es decir, eso que se va a tener que multiplicar por los años de antigüedad, la ley lo define como y la determina como la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año de prestación de servicio. Por supuesto que si prestó durante un periodo inferior, será durante ese periodo. Por lo tanto, yo tendría que pedir como abogado, si yo asesorara a un trabajador, le tendría que pedir los recibos del último año para poder determinar en ese año cuál fue la mejor remuneración mensual normal y habitual. De esta base de cálculo nosotros podemos obtener algunas cuestiones. Primero, ingresan los conceptos remunerativos y quedan fuera los conceptos no remunerativos. Por eso es tan importante la definición de remuneración en este punto. Lo que es remunerativo ingresa dentro de la base de cálculo, lo que es no remunerativo queda fuera. Segundo, los conceptos remunerativos que sean excepcionales o no habituales no entran dentro de la base de cálculo. Entonces, bueno, no sé, supónganse que un trabajador cobró, qué sé yo, horas extras en un mes de los últimos 12. Obviamente las horas extras es un concepto que es de carácter remunerativo, porque es una ganancia del trabajador y esa ganancia supone una contraprestación de los servicios prestados. Pero lo cobró una vez sola durante el último año. Por lo tanto, yo ese concepto no lo puedo considerar a los fines del 245 de la ley de contrato de trabajo. Ahora, si el trabajador cobra las horas extras durante todos los meses, bueno, obviamente ese concepto va a ser normal y habitual. Entonces, conceptos remunerativos deben ser normales y habituales. Ahora, puede darse el caso, bueno, ingresan los conceptos remunerativos habituales, pero bueno, puede darse el caso que esos conceptos remunerativos sean habituales, pero el monto sea variable. Supongamos el tema de que un trabajador tiene parte de su remuneración o su remuneración está en base a comisiones. Las comisiones, por definición, es remuneración, porque constituyen una ganancia para el trabajador y esa ganancia es una contraprestación de los servicios prestados. Entonces, según el convenio 95 de la OIT, artículo primero, es un concepto de carácter remunerativo. Ahora bien, obviamente las comisiones es un monto que puede variar porque va a depender de las ventas que haya realizado ese trabajador. Entonces puede fluctuar todos los meses. Es decir, el trabajador cobra todos los meses comisiones, pero cobra todos los meses un concepto diferente, un monto diferente. Es decir, es normal y habitual el rubro, varía el monto. ¿Qué hago en ese caso? El 245 es claro. Dice, si es normal y habitual, tengo que tomar la mejor. La Cámara de Apelaciones de Trabajo en el plenario Brandi ratificó esta solución. Es decir, no hay que tomar un promedio, sino hay que tomar ese mejor monto. Ahora bien, una vez que yo tengo determinado entonces la base de cálculo, esa base de cálculo la tengo que multiplicar por los años de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. ¿Ya? Fíjense ustedes que en realidad el cálculo de la indemnización por del 245 no es una cosa tan complicada. Pero esta indemnización, además de tener una tarifa, tiene un techo, tiene un tope. Y ese tope indemnizatorio va a estar regulado en el artículo, obviamente en el propio artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero va a estar regulado en los párrafos segundos, terceros y cuartos. Segundo, tercero y cuarto. Nosotros en pantalla vamos a tener por de pronto el segundo párrafo, que establece cómo funciona el sistema de topes indemnizatorios. Fíjense ustedes que dicha base se refiere a la base de cálculo, es decir, a la mejor remuneración mensual normal y habitual. Es decir, recuerden que el primer párrafo establece la tarifa del 245 y establece una base de cálculo. La mejor remuneración mensual normal y habitual, esta es la base de cálculo. Entonces, el segundo párrafo dice, dicha base, se refiere a esa base de cálculo, se refiere a la mejor remuneración mensual normal y habitual, no puede exceder, o no podrá exceder, el equivalente de 3 veces el importe mensual
de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación le corresponderá fijar y publicar el promedio resultante juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo. Bueno, vamos por partes con respecto a este punto. Primero, el tope indemnizatorio, que ahora vamos a ver cómo se determina, se aplica contra la base de cálculo. Por eso yo le subrayé en el PowerPoint la frase dicha base no podrá exceder. Porque ustedes, una vez que tengan el número del tope, lo que ustedes tienen que tener presente es que ese tope ustedes lo tienen que comparar con la base de cálculo. De manera tal que si la base de cálculo excede el tope indemnizatorio, yo no puedo aplicar mi base de cálculo, tengo que tomar el tope y eso multiplicarlo por los años de antigüedad. Yo creo que no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta que este sistema al que afecta es a los trabajadores que tienen altas remuneraciones. Al trabajador que tiene una remuneración baja, esta problemática le resulta ajena. Pero los trabajadores que tienen remuneraciones altas, de repente tienen que resignar su base de cálculo y hacer el cálculo con el tope indemnizatorio. A ver, nosotros pensemos, yo no digo que sea un supuesto común, pero a ver, si nosotros pensamos en cargos gerenciales, no sé, gerente general de una empresa, gerente de jurídico, de administración, de finanzas, etcétera, son todas personas que están regidas por la ley de contrato de trabajo y que, o sea, a lo mejor pueden tener una remuneración de 200.000 o de 250.000 pesos en esos niveles. Entonces, tiene una remuneración muy alta y seguramente se le va a aplicar el tope, porque va a tener que desechar su indemnización, su base de cálculo, y hacer el cálculo en función del tope. Entonces, primera cuestión que hay que tener presente con respecto a esto, y por favor grábenselo, el tope, ¿dónde se aplica? Se aplica siempre contra la base de cálculo. Y luego, el segundo tema es cómo se determina el tope indemnizatorio. Bueno, el tope indemnizatorio, fíjense ustedes que está vinculado con las remuneraciones previstas en el convenio colectivo, con el convenio colectivo de trabajo. Y habla de un promedio de remuneraciones del convenio colectivo, bueno, y multiplicado por 3. Bueno, acá tengo que hacer una mención importante para que se pueda entender esto. Todo convenio colectivo tiene lo que se denomina, lo que son las escalas salariales. ¿Sí? ¿Qué le pago al trabajador que está comprendido en el convenio? Bueno, tengo que ir a la escala salarial del convenio de empleado de comercio, tengo que ir a la escala salarial del convenio gastronómico o del convenio que fuera. Esas escalas salariales prevén, bueno, justamente que se le paga, prevé un básico para cada categoría, es decir, el convenio tiene categoría. Entonces, bueno, hay una categoría X, que es el trabajador que hace tales y tales actos. Hay otra categoría que el trabajador hace tal y tal cosa. O sea, está definido en el convenio colectivo de trabajo las categorías y qué tareas le corresponde a cada categoría. En la escala salarial, a ese trabajador le corresponde un básico. Y además, por supuesto, cuanto más complejo es el trabajo, más calificado es, obviamente el básico va a ser superior. Estoy diciendo cosas que son totalmente obvias y lógicas. Y además puede haber adicionales, puede haber un adicional por presentismo, un adicional, qué sé yo, por antigüedad, etc. Bueno, y el tope, dice el 245 que hay que tomar las remuneraciones el promedio de las remuneraciones del convenio. Ahora, de esa escala salarial, ¿qué remuneraciones tengo que tomar? Bueno, tengo que tomar todas, tengo que hacer un promedio. ¿En qué consistiría ese promedio? Bueno, tendría que sumar todos los básicos, sumarle con todos los adicionales y dividirlos por las categorías que hay, es decir, sacar un promedio en definitiva. Es decir, yo no tendría que tomar el salario más importante, de la categoría más importante, ni tampoco el último. Tendría que sumar todo eso, sacar un promedio y ese promedio multiplicarlo por 3. Ese cálculo, de todas maneras, Mónica se está agarrando la cabeza, bueno, le complicamos
les complicamos la clase, la clase con todas estas cuestiones, pero a ver, no es que son básicas, sino que esto es, no digo que sea lo más importante, pero es muy importante, porque a ver, si un trabajador lo va a consultar a ustedes, no le va a preguntar cuál es el alcance del principio protectorio, ni cómo se relaciona la fuente del derecho del trabajo, le va a preguntar, mire doctor o mire doctora, ¿a mí cuánto me corresponde? Lo primero que le preguntan, ¿y a mí cuánto me corresponde? Y si lo viene a consultar el empleador, lo que le va a decir, bueno, ¿y a mí esto cuánto me va a salir, digamos? Que es lógico, ¿no? Ustedes harían lo mismo si fuesen a consultar. Entonces, bueno, en definitiva, el aspecto económico es un aspecto que prima en todos los aspectos. Entonces le decía, hay que hacer ese cálculo, que de todas maneras la ley de contrato de trabajo, el 245, dice que ese cálculo lo hace el Ministerio de Trabajo, es decir, el Ministerio de Trabajo es el que tiene que calcular el promedio de las remuneraciones del convenio y multiplicarlo por 3 y publicarlo. Entonces, en realidad, yo tendría que averiguar, bueno, cuál es el tope que corresponde, no sé, al convenio colectivo de empleado de comercio, al de los gastronómicos, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema desde el punto de vista práctico, porque a veces el Ministerio de Trabajo no hace el cálculo en forma actualizada. Es decir, no sé, el ministerio, supónganse, se cierra la paritaria de comercio, porque aumentó el tanto por ciento, salen todos los diarios, cerró el comercio en tanto por ciento de aumento. Ahora, ese aumento genera dos efectos importantes. Uno, el más visible, el que sale en la tapa de los diarios. Los empleados que están en ese convenio van a cobrar un tanto por ciento más. Entonces empezamos a discutir si está por debajo de la inflación, por encima, si la empresa lo puede pagar, etcétera, etcétera. Pero además genera un efecto a los fines de lo que estamos diciendo ahora. ¿Por qué? Porque levanta el tope indemnizatorio. Porque al ser mayor las remuneraciones del convenio, el promedio va a ser mayor y por lo tanto el tope indemnizatorio va a ser mayor. Y si el Ministerio de Trabajo no homologa el convenio o el acta salarial y no me lo actualiza este monto, nosotros vamos a tener un tope que va a estar desactualizado. Pero bueno, y ahí surge una discusión de qué pasa en ese supuesto. Pero bueno, no los quiero complicar con ese punto. Lo que sí me importa que ustedes tengan presente es cómo se aplica el tope contra la base de cálculo. Cada convenio colectivo de trabajo tiene su propio tope indemnizatorio. Y por supuesto, aquellos convenios colectivos que tienen altos salarios, no sé, los convenios de la actividad eléctrica, el convenio de los choferes de camiones, etcétera, etcétera, tienen topes indemnizatorios que son más altos que a lo mejor otros convenios colectivos que tienen salarios bajos. De todas maneras, ustedes piensen que la problemática del tope a un trabajador que tiene un sueldo medio, esto no lo puede afectar, porque piensen ustedes que para que le aplique el tope indemnizatorio es el promedio de las remuneraciones de todo el convenio y eso multiplicado por 3, es decir, el trabajador tiene que tener un muy buen ingreso para estar por encima de ese promedio de los salarios convencionales multiplicados por 3. Bueno, hasta ahora, ¿cómo venimos con esto? ¿Dudas, consultas? Estoy sobre la hora ya, ¿no? Pero bueno, les abro el micrófono o el chat para que, bueno, si tienen alguna consulta, bueno, me la formulen, o si quedaron tan impactados por esto que, bueno, ni duda les puede estar en condiciones de... Demasiada información, profe. ¿Cómo? Demasiada información. Bueno, demasiada información. Y el día y la hora no ayuda. No, pero bien, se comprende ahí que bueno. leer los detalles. Bien. Bien, bueno, termínenlo de procesar esto, léanlo tranquilo, yo les subo el video para que lo vuelvan a ver. Y nosotros vamos a seguir con este tema la clase que viene y la clase del jueves conmigo que tienen. Y vamos a plantear un tema importante. ¿Qué pasa cuando hay cuando hay un desfasaje importante entre la base de cálculo y el tope? Supongamos que yo gano 250.000 pesos por mes porque soy el gerente jurídico de una multinacional, supónganse. Y supónganse que el tope es de 80.000 pesos.
yo mi liquidación no voy a poder tomar mis 250.000 pesos. Tengo que tomar el tope. Entonces, la pregunta es, cuando se produce ese desfasaje tan importante, si se puede cuestionar o no la constitucionalidad de este artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero bueno, eso lo vamos a ver, si ustedes no están en desacuerdo, el jueves que viene. Bueno, estén atentos al Classroom porque voy a subir algunos fallos y algún cuestionario sobre algún punto y algún material de apoyo, digamos. Así que bueno, quédense atentos a ese link. Así que bueno, no los entretengo más. Es la hora, así que si no están en desacuerdo, damos por terminada la clase, que tengan un muy buen fin de semana y los estamos esperando el lunes que viene. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Nos vemos. Ahí va. Faltaba uno más. Esperar un cachito, vamos a desconectar esto en la grabación. Esperame un cachito que paro esto.